Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Oye, os tengo que decir que estoy muy feliz. Ya tengo las copias de mi libro que he estado escribiendo durante un invierno en el que en mi escaso tiempo libre no he salido de casa, en el que los fines de semana, las vacaciones de Navidad, los dediqué a investigar, a documentarme y a escribir para hacer este libro que se llama Extraños compañeros de trama, que ya lo tenéis, ya está enfocando aquí el gran Iván Valencia, ya lo tenéis en preventa en Amazon, luego os pondremos un enlace en la descripción por si gustáis, y en el que básicamente no descubro la pólvora, lo que cuento es qué personajes conectan cada una de las tramas de los socialistas, el por qué han tomado el control al asalto en algunos casos de empresas públicas, medios de comunicación y de empresas privadas. Cuento el caso de Telefónica, cuento el caso de Indra, cuento el caso de Radio Televisión Española, la guerra de Prisa, cuento el por qué actuaba Leire Díez y con quién se veía, cuento cuestiones de cómo se conecta Víctor de Aldama con China, por ejemplo. Yo creo que al establecer esta tela de araña, al relatar todos los intereses que unen a cada una de las partes, por lo menos lo que he intentado es que se entienda un poco mejor todo esto que vemos cada día en las noticias y cosas que te hemos contado aquí en Big One y en este programa durante mucho tiempo. Recuerda que me lo recordaba el otro día Iván, el tercer o cuarto programa que hicimos, o a lo mejor fue el segundo, fue de la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Algo nos olía mal. De hecho, recuerdo cuando acabamos de grabar que me dijo Iván, pero ¿y esto no se está investigando? Porque, a ver, había algo ahí que apestaba. Como sabemos todos los detalles, la verdad es que por eso he decidido plantear el programa de hoy en esa clave. Es decir, ¿qué más se sabe del negocio de las hijas de Zapatero? ¿Por qué íbamos bien con algunas pistas? ¿Qué les conecta a Venezuela? ¿Qué les conecta a China? Que es lo que está al final del camino, lo que más nos tendría que preocupar, nuestro rival geopolítico, el gran imperio de la propaganda actual, un país potente, un país con muchas cosas positivas, pero dirigido por una dictadura comunista, por un líder autoritario que todavía sigue haciendo purgas de las que sus aliados no se empeñan en hablar. Un país que ha corrompido a una buena parte de los líderes occidentales y que aquí en España encuentra algunos focos que son preocupantes. Eso precisamente se reflejaba en el negocio de las niñas de 30 años de Zapatero. Y de eso te voy a hablar durante el programa. Pero bueno, esta semana, que ha sido tan emocionante, de hecho este viernes, por ejemplo, nos desayunábamos con otra información que publicaba mi compañero José María Olmo en El Confidencial y que decía que durante los registros a la vivienda de Zapatero, el registro al despacho, mejor dicho, no la vivienda no la registraron, en el registro al despacho se encontró una caja fuerte y que su abogado se negó en un primer lugar a que se abriera y que cuando los agentes que estaban ahí desplazados, reitero, en el despacho del expresidente del gobierno, en la calle Ferraz, en un piso propiedad del PSOE, cuando los agentes iban de camino a pedir ayuda para que un especialista les ayudara a abrirla, accedió el abogado a dar la llave. ¿Qué se llevaron de esa caja fuerte? No lo sé, pero es la última noticia que nos ha impactado al respecto. Hoy, este viernes por la mañana, que es cuando estamos grabando el programa, se decía que el secreto de sumario está a unas cuantas horas de levantarse. No sabemos si será a lo largo de la tarde. A mí me decían que es este lunes, espero no equivocarme. Si me equivoco, espero poder rectificar antes de la emisión del programa. Pero vamos a ver cuántos caen, quién caen, a quién se señala, qué empresas están vinculadas, qué miembros del gobierno pueden quedar o no comprometidos y hasta dónde llegan las implicaciones de la trama de José Luis Rodríguez Zapatero, de una investigación que por mucho que te mientan Javier Ruiz y compañía, vaya semana llevan, esto se inició a partir de una petición de las fiscales de Suiza y de Francia en los que pedían a España colaboración para investigar el cómo se lavaba el dinero venezolano a lo largo de Europa y en especial también en concreto en España. ¿Y por qué se hacen estos negocios? En primer lugar, porque en todos los lugares hay chorizos, en todos los lugares los dictadores tienen sus propios núcleos, redes, personas de confianza. Alex Saab, el que han extraditado, el empresario que era el testaferro de Nicolás Maduro, era uno de ellos. Pero también en este tipo de países como Venezuela, que están sometidos a embargos comerciales
porque ningún país decente quiere comerciar con países como Venezuela, como la dictadura de Maduro, el ya caído Maduro, por cómo, entre otras cosas, niega los derechos humanos a su pueblo y niega los más mínimos rudimentos de la democracia. Para burlar los embargos comerciales, lo que hacen es recurrir, corromper a determinadas personas en otros lugares y utilizar a grandes potencias como China, que ejerce el mismo papel que la Unión Soviética hacía, por ejemplo, con Cuba en su día, y a partir de ahí se generan redes corruptas que se aprovechan de personas que tienen influencia en otros países. Aprovecho para recordar que el caso de Zapatero, el auto de Zapatero, el escrito por un juez de la Audiencia Nacional, un magistrado, simplemente recoge una serie de indicios. Hay que respetar siempre la presunción de inocencia y vaya por delante que todo lo que diga en este programa siempre tiene que ver, quiere ser respetuoso con la presunción de inocencia de una persona que todavía no ha sido acusada de nada, ni mucho menos condenada. Aquí respetamos eso porque creo que hay que respetarlo. Ahora bien, todo esto apesta. Os recomiendo, antes de entrar en materia, ver un documental que se llama El Infiltrado, si no recuerdo mal, que yo recuerdo que lo vi en Filmin, en el que una persona, un tipo danés, aburrido, se infiltró en la asociación de amigos o de amistad con el pueblo de Corea del Norte hace unos años. Y ahí conoció al tal Alejandro Cao de Benós y en una reunión él niega después que se estuviera refiriendo a eso. Hablaba o se exponía cómo eran los circuitos por el cual, a través de triangulación con diferentes países, sociedades, amigos, proveedores, lo que hacía el régimen de Corea del Norte era burlar embargos comerciales. Y durante la cinta, durante ese documental, se hablaba desde metanfetamina hasta armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante saber, pese a que no podemos conocer las cuestiones que se mueven desde en paraísos fiscales hasta en sociedades opacas, hasta en sociedades donde figuran testaferros que no tienen nada que ver con quien está detrás de esas sociedades, eso es muy difícil de conocerlo, salvo, por ejemplo, filtración periodística. Pero sí que nos podemos hacer una idea de por dónde se mueven los flujos de dinero y por qué esta gente estas dictaduras recurren a líderes internacionales, exlíderes internacionales, ya no solamente para intentar legitimarse, sino también para obtener recursos, fondos, financiación y para burlar los embargos comerciales. Hemos dicho en muchos programas aquí que figuras como la del ex canciller alemán Gerhard Schröder eran sospechosas. ¿Qué hacía un ex canciller alemán trabajando para el Kremlin? Para Gazprom, la empresa gasística, energética rusa. ¿Por qué es amigo de Putin? Porque Putin recurre a él. Porque sabe que se puede corromper. Y todo eso afecta a nuestras condiciones de vida, afecta a nuestra política energética. Todo eso afecta a los ciudadanos. El problema del caso de Zapatero, por ejemplo, es que los ciudadanos pueden ver muy bien cómo ese tipo de influencias que están por probar que si son delictivas, lo que afecta al final es al gasto público. Por ejemplo, a la hora de rescatar una aerolínea como Plus Ultra, entre otras cosas. Ya no hablo de lo que representa Huawei en España, que ya lo veremos si una vez que se levanta el secreto de sumario se señala a esa compañía. Pero quiero recordar que hay un caso también de influencia abierto en Europa, la justicia belga, que hablaba de cómo Huawei, los lobistas de Huawei, determinados lobistas, ofrecían viajes y prebendas a eurodiputados que las aceptaban, por supuesto, a cambio de qué? Pues de que Huawei saliera bien parada en Europa. ¿Y para qué utiliza el régimen chino Huawei? Pues es su principal herramienta de lobby. También cuento en el libro sobre Huawei, porque es una parte importante a la hora de explicar la corrupción en España. Pese a todo esto, pese a que todo lo que ha sucedido y ha trascendido durante los últimos días aconseja prudencia, el periodismo progubernamental, el periodismo que se emite en la televisión pública, que nos cuesta cada año 1.250 millones de euros a los españolitos, a los contribuyentes, a los que ahora en julio nos pasan el primer plazo de la declaración de la renta, a los que ha salido a pagar, en esa tele que financiamos todos, se dedican a hacer pura propaganda,
pura y chabacana propaganda, a contar con auténticos activistas que alejan al público de la verdad. Y el programa de Javier Ruiz, por cierto, me decía una fuente de televisión española que el Consejo de Informativos interno había abierto una investigación acerca del tratamiento repugnante, asqueroso, ruin informativo del programa de Javier Ruiz con respecto a la causa de Zapatero. Ahí, en esa televisión, llevan desde el miércoles, cuando no decir desde el martes, con la turra, con el taca-taca, el daca-daca, el mete-mete, para intentar quitar hierro a la causa de Zapatero. Y como nadie ya, es que ya ni los suyos, porque se están bajando del barco, quiere defender a esta gente, salvo los que están a sueldo de lo público, a sueldo del gobierno, directa o indirectamente, tienen que recurrir a personas de la talla intelectual de Rosa Villacastín. Yo no sé cómo nadie, y sobre todo no sé cómo el Partido Socialista no se ha dado cuenta de que iban a por Zapatero, porque es que lo llevan anunciando. Pero si es que llevan días hablando de las facturas, la Ayuso. Fíjate la Ayuso para hablar de nadie. Bueno, pues que las facturas de Zapatero. El otro, no sé, el Tellado, que es lo peor que se vende en este país. Están rascando el fondo del barril, a ver si así, con las uñas, se llevan algo de su contenido. Estos saben que es muy grave. Estos saben que es injustificable. Y estos saben que no tiene comparación posible con otra cosa que hayamos visto en este país. Yo no voy a defender las actividades anteriores de ningún expresidente. Pero aquí hay indicios de algo que en otros casos nos han investigado. Aquí en España, y esto lo contó algunas personas hace muchos años, empresas y gobiernos hicieron la vista gorda, por ejemplo, con la actividad internacional del rey emérito. Pero el rey emérito está fuera de España. Yo no digo que ahí se haya sido especialmente justo. No estoy hablando de argumentos ni monárquicos ni republicanos. Estoy hablando de cosas que en su día todo el mundo sabía en el panorama empresarial o político español y nunca se investigaron. Eso precisamente lo que tiene que hacer es hablar bien ya no solamente de las fuerzas de seguridad del Estado actualmente, sino de un periodismo que sigue tirando con fuerza tractora de este país, intentando hacer que la democracia, aunque haya casos repugnantes, aunque haya muchos casos repugnantes, hay un grupo de periodistas y de medios que todavía siguen intentando investigar caiga quien caiga. No, de mérito, era un secreto a voces. Era un secreto a voces. En el Parlamento, fuera del Parlamento y en el IBEX. Hay grandes empresas que le deben varias. Y podíamos hablar de esa actividad. Pero por mucho que estos días el equipo de opinión sincronizada menguado en sus filas, en su número, mejor dicho, intente quitar hierro a lo de Zapatero, ahora hay que hablar de Zapatero. Y de momento a ningún expresidente se le han encontrado indicios tan sólidos como a Zapatero. Y aunque se empeñen las terminales mediáticas del gobierno en intentar desviar el foco hablando de otras personas, aquí hay que hablar de Zapatero, de ese que tenían como una especie de reina madre, de guardián de las esencias del progresismo patrio, y sobre el que nosotros nos hacíamos múltiples preguntas. ¿Qué hace con esa amistad con Delcy Rodríguez? ¿Qué hacía de tonto útil, de validador del régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué hacía en sus viajes a Pekín? ¿Qué hacía en sus viajes a Marruecos? ¿Por qué promovió la Alianza de Civilizaciones? ¿Por qué forma parte del grupo de fundadores del Grupo de Puebla, que es el instrumento chino para corromper a América Latina, a Hispanoamérica, que luego me echéis la bronca, perdón? ¿Qué hacía siempre relacionado con los gobiernos del socialismo del siglo XXI? ¿Le era rentable su antiamericanismo o era solamente por convicción? Eran preguntas que convenía plantearse. Y toda esta gente que ahora ha salido a defenderle, alguno ya se ha borrado, reitero, se ha bajado del barco, toda esta gente que está a sueldo de lo público, ahora intenta desviar el foco sobre actividades que ya resultaban sospechosas. Cuando nosotros publicábamos que había algo que era raro en todo eso, cuando criticábamos que un expresidente del gobierno español
fuera a Venezuela a validar a un dictador, cuando decíamos que no nos creíamos en absoluto la versión de un mentiroso patológico, de un mitómano, como Zapatero, cuando hablaba de que había sido fundamental para liberar a presos políticos, porque precisamente los testimonios de algunos de ellos decían lo contrario, cuando comentábamos eso, nos llamaban intoxicadores, mentirosos. ¿Sabéis cuál es el problema? Que todavía no se la envainan, que todavía siguen con el raca-raca, porque se juegan mucho. Porque se juegan mucho en el mantenimiento de este gobierno. Porque ellos sí se juegan algo. Porque al contrario que nosotros, ellos sí que se juegan algo público. Esa es la diferencia. No somos lo mismo. No somos lo mismo. No somos lo mismo que Silvia Echaurrondo. Un dato, porque claro, decía Sánchez que ha salido al contraataque diciendo a Feijóo usted el 12 de mayo, dijo en campaña electoral que algo iba a pasar con Zapatero. Y mencionaba yo que en alguna otra ocasión también Feijóo había dicho algo que parecía indicar... Miren, lo que dijo Feijóo desde el atril del Congreso de los Diputados, ya lo he estado chequeando, es cuando a alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer con un abogado en unas diligencias secretas, ¿en calidad de qué se le cita? Díganoslo, ¿en calidad de qué se le cita? Se refería a Pedro Sánchez. Bueno, pues cuando dijo esto Feijóo, solo Begoña Gómez y el juez Peinado sabían que estaba investigada. Esto se llama hacer luz de gas. ¿Qué significa hacer luz de gas? Que cuando hay un conjunto preocupante, complicado, corrupto, intentan fijarse en la forma, desviar la atención sobre la forma. Llevan días. El Confidencial había publicado la semana pasada que había algo sobre Zapatero que iba a caer en las próximas semanas, que iba a trascender, una investigación en marcha. Su posible imputación también se sugería. Feijóo habló después. El intentar desviar la atención, el intentar abonar la teoría de la conspiración diciendo que la derecha sabe de estas causas, porque hay una especie de operación Gladio en España en el que policías, periodistas, políticos, sindicatos, comisarios están conspirados en una comandita contra el gobierno para hacerle caer y que todo forma parte de un plan, eso es asqueroso, eso es desinformar. Eso es ser malvado, malvado. Y ya directamente la paranoia de otra persona que ahora hablaremos de ella. Decir que todo esto forma parte de un interés de Estados Unidos por saltarse el juego de las democracias en otros lugares del mundo en favor de sus propios intereses, manda narices. Enrique Santiago. Mucho que investigar, creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y lo primero que yo pediría es que la justicia no se deje llevar por influencias de agencias extranjeras, estadounidenses, que últimamente, como estamos viendo, pretenden convertir en procedimientos judiciales lo que son afectaciones claras en la soberanía de los países. Ahora bien, aquí sí que parece que hay unas responsabilidades políticas o unas actuaciones que son más que cuestionables. España es un país de la Unión Europea que está asociado con los países de la OTAN en cuestiones de defensa. Y luego está el otro bloque. Ningún bloque es de buenos y de malos, pero España tiene que ser fiel y respetuosa con sus aliados. Pero dentro de España, y no estoy diciendo ninguna mentira ni ninguna exageración, hay un grupo de líderes influyentes que reman en una dirección contraria, que reman en la dirección que marca un lobby político y de negocios inmenso que toca a toda Iberoamérica, a Brasil y al resto de los países del subcontinente y de Centroamérica. Es el Grupo de Puebla. He advertido en reiteradas ocasiones sobre el riesgo, sobre el peligro o sobre la labor, el papel, la función de este lobby, de esta marioneta pro-China que existe en América. Y el problema es que cruza el Atlántico y llega hasta España. En el Grupo de Puebla están representados actualmente España por José Luis Rodríguez Zapatero, por Irene Montero y por Oriol Junqueras, que fue otro de los que salió al quite el otro día diciendo que todo a lo mejor era una cacería. Y como ves aquí en la comisión, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, que forma parte de este foro,
también está Pisarello por abajo, pero ahí tienes a Enrique Santiago, al que acabas de escuchar hablar, y al ex juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón. Esta gente forma parte del otro lado de la historia. Ellos dicen que es el bueno. El lado de las democracias vacías o vaciadas, el lado que está auspiciado por un autoritarismo, nunca es el lado bueno de la historia. Como tampoco es un ejercicio de rigor periodístico actualmente, intentar comparar lo que aparece en el auto de imputación de Zapatero con las actividades económicas de otros expresidentes. Así hizo Javier Ruiz el otro día. Esto es irregular. Adelante, la justicia sí lo es, pero sin ninguna duda, esto es excepcional. Se está mirando el negocio de Zapatero después de que se haya ignorado los negocios de Aznar o de Felipe González. Aznar ha sido 20 años consejero de News Corp. Llegó a tener un salario de 10.000 euros al mes en una sociedad familiar llamada Famatella, familia Aznar Botella, por una cuestión que era tan vaga como contratos de asesoría. Nunca se investigó. Y luego está a un tema que es un poco más preocupante, a lo mejor desde diferentes puntos de vista además, que es el de Chema Garrido, director del Plural, José María Garrido. Sabéis que este medio, como os hemos comentado alguna vez, fue cliente de la empresa de las hijas de Zapatero, de What the Fuck. What the Fuck. What the Fuck. Y tampoco es ningún secreto que estos, digamos que es un medio que dentro de su labor informativa, neutral e independiente, está codo con codo con el PSOE, vamos, o sea, que no es ni independiente ni informativo. Es un panfleto. Es un panfleto. Así lo demostraba Chema cuando hablaba así al respecto de lo que hemos visto estos días. Esto es una cacería, esto es una vergüenza. Caso Montoro, en el que decían que directamente se compraban leyes en el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces yo me pregunto como ciudadano por qué en esta instrucción tampoco no se va al despacho, a la oficina de Mariano Rajoy y también se requieren sus materiales, se ve lo que tiene su secretaria, porque parece que aquí solo afecta. Estamos ¿no? hablando de Zapatero, estamos hablando no, yo lo que, del siglo pasado. Del siglo pasado, no. No, hombre. What the fuck. Oye, por cierto, también le dedico un buen espacio a What the fuck en el libro. Es verdad que la causa de Zapatero me va a obligar, si hay más ediciones, a reescribir el capítulo porque es muy gorda, pero las actividades internacionales de Zapatero también están señaladas allí y también la de la empresa de sus hijas. Vamos con Plus Ultra. No he leído 15 veces, como Rufián, el auto de la Audiencia Nacional, del juez Calama, sobre Zapatero, el que le imputa, le declara como investigado, pero sí que lo he leído un par de veces y además le he pedido ayuda a Claude, que es la inteligencia artificial que me ayuda mucho a gestionar todos los datos que aparecen por aquí y van por allá en el día a día. Y os he preparado una serie de gráficos para más o menos explicar, detallar, desmenuzar, porque creo que es lo que os merecéis y creo que es lo que aconseja la ocasión, todo lo que aparece en ese auto judicial. El otro día, por cierto, Guadalupe hizo una intervención aquí a mi lado que se ha hecho famosa, en el que desgranaba por 3 partes lo que contenía ese auto. Me consta que lo han reclamado de la televisión incluso y se ha hecho viral porque es buenísimo, como casi todo o como todo lo que hace Guadalupe. Pero ya con el paso de los días he intentado desmenuzarlo y aquí, como ves en la siguiente imagen, aparece una cronología de cómo fue el rescate de Plus Ultra. Cuando Rodolfo Reyes contacta con otra persona intentaron en primer lugar, para no hacer tu lío con los nombres, llegar a Ábalos. Eso sucedió el 23 de marzo de 2020, cuando había estallado la pandemia y cuando todo el sector turístico de la aviación estaba preocupado porque con las restricciones de movimiento, y una vez habían repatriado a una buena parte de las personas que estaban por aquí y por allá desperdigadas y no se podían mover sin acción de las embajadas o de los gobiernos, ahí empezaban a ver que sus negocios pues iban a pique si las restricciones de movimiento de la pandemia continuaban. Luego hay un punto en el que ya en abril de 2020 estas personas relacionadas con Plus Ultra contactan con Zapatero.
en julio de ese año, de 2020, como ves también, te aconsejo parar la imagen y ahí lo puedes ver perfectamente. El gobierno crea en julio el Fondo de Auxilio a las Empresas que estaban en apuros, financiado con fondos públicos de esos préstamos, y lo articula a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Luego ha encontrado la investigación, los investigadores, una reunión en el Ministerio de Transportes en julio de ese año con Pedro Saura, que actualmente es el director de Correos. No creáis que ninguno en un contrasiento cuando sale de una empresa y se va a otra, aunque esté cuestionado y aunque tenga cosas detrás que por lo menos hacen que su posición sea cuestionable, su futuro. El 30 de julio de ese año, casualmente, después de que ya se haya recomendado ese rescate a una persona del gobierno entonces vinculada al Ministerio de Transportes, se firma el contrato con una empresa recién creada, que es Análisis Relevante, por una cantidad, plus ultra me refiero, por una cantidad de 6.50 euros al mes por un periodo de un año, de 12 meses. Quiero recordar que Análisis Relevante es fundamental en esta investigación porque es la empresa que creó Julio Martínez, del que se sospecha que puede ser testaferro, o una de las personas que estaba a nombre de testaferro, sí, de Zapatero, y esa empresa hizo informes, una serie de informes por los que ingresó dinero. What the fuck. Así por resumirlo mucho, porque es un poco complejo, pero espero que así más o menos lo puedas entender. Esa empresa, publicaron también mis compañeros del Confidencial, habría sido nombrada, podía haber sido aconsejada su creación por Javier de Paz, exsecretario general de Juventudes Socialistas, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero, íntimo, y actualmente presidente de Movistar Plus, en Telefónica. También lo explico en el libro eso. Javier de Paz ha sido consejero de Telefónica durante muchos años, bajo mandatos de César Alierta, que fue el que le nombró, bajo el mandato de José María Álvarez Payete, y le cesó Marc Murtra, nuevo presidente de Telefónica, pero le situó al frente de Movistar Plus. Y esta persona fue la que fichó para Telefónica a Sergio Martínez, que fue un exdirectivo de Indra y del Centro Nacional de Inteligencia, que en el Senado reconoció que había cobrado 18.000 euros por redactar de forma ocasional algún informe para Análisis Relevante. Por eso es tan importante esta empresa, porque es uno de los focos de la investigación. Pues bien, en el anterior gráfico podías ver que el Plus Ultra había presentado, le estoy volviendo loco a Iván con estas acotaciones, había presentado en septiembre la solicitud formal del rescate. Luego, en el auto se ven, por ejemplo, intuyen diferentes conversaciones de Zapatero, reuniones con altos cargos ministeriales. Es verdad que Víctor de Aldama había señalado que él fue testigo de una conversación o de una especie había sido testigo de una conversación de Zapatero con Ábalos, y Ábalos había dicho que él llegó al Consejo de Ministros sin tener ni idea de este rescate, que se oponía, pero que Zapatero estaba especialmente interesado. ¿Y cuál es la situación del rescate de Plus Ultra? ¿O cuáles son lo que tú tienes que saber más o menos para estar bien informado al respecto? Pues lo que se ve en la siguiente imagen, que se aprobó una ayuda pública. Ellos en principio querían pedir una cantidad de entre 15 y 16 millones de euros, pero luego empezaron a ver que tenían las puertas abiertas en el gobierno, que había opciones de que podían conseguir más, ojo a la figura ahí de Zapatero, y pidieron 53 millones de euros de ayuda pública, que se concedieron con un préstamo ordinario de 19 millones de euros aprobado el 18 de marzo de 2021, unos meses después de su solicitud. De hecho, fue de las primeras empresas de las que se aprobó el rescate. Creo que la primera fue Tubos Reunidos y la segunda el Cesla, yo creo, pero no recuerdo muy bien, o Europa también está en la lista. Y el segundo tramo fue de 34 millones de euros. Luego está el tema de la deuda de la Seguridad Social que tenían entonces, que era de 450.000 euros, que estaba aplazada, que le habían pedido al ministro de Seguridad Social, actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ese aplazamiento. Ojo, José Luis Escrivá, ojo, no sea que haya que cambiar al gobernador que nombró a dedo también el gobierno para el Banco de España, después de haber estado en su gobierno, saltándose cualquier principio de independencia que se tiene que exigir a esa institución, que hace informes muy relevantes, por cierto, sobre la economía española. Ojo a Escrivá, ojo a otro más, otro que venía con una especie de aura de independiente, el AIREF, que es el organismo que audita, digamos, las cuentas públicas para dar informes independientes,
pero que luego se acabó metiendo dentro del círculo de influencia de Pedro Sánchez. Y antes de salir de gobierno para ser nombrado gobernador del Banco de España, hizo su última labor maravillosa, espectacular, hablando del pajaporte. Si recuerdas, el pajaporte era eso del bono para entrar en páginas web de contenido para adultos, de lo que nunca se volvió a saber. Eso fue uno de los últimos anuncios de Escrivá como ministro, y luego ya fue al Banco de España. Y ahora parece un hombre vinculado a ese aplazamiento de la Seguridad Social que le había solicitado el propio Zapatero. Todo presuntamente. Bien, la clave de todo esto es que se ha descubierto una cantidad de 530.000 euros, que equivale casualmente al 1% del rescate de Plus Ultra, que se está investigando si es algún tipo de comisión por los servicios prestados en esta operación, en el que Zapatero podría haber utilizado su influencia dentro del gobierno como expresidente y como evidente figura clave en el PSOE actual o importante para haber facilitado ese rescate para una aerolínea que estaba conectada a través de diferentes empresarios con el gobierno criminal de Nicolás Maduro. Vamos a llamar a Joaquín Hernández, que se sabe todos los detalles sobre este rescate y que lo puede contar mejor que yo, entre otras cosas porque fue él el que lo descubrió, junto con una antigua compañera que era Beatriz Triguero. Y yo creo que, hombre, es la hora de repartir medallas a estos chicos, a estos grandes periodistas, porque lo hicieron muy bien. Y además Joaquín, en este caso, nos va a poder contar nuevos detalles. Querido Joaquín Hernández Rader, periodista de Voz Populi, ¿cómo estás, amigo? Muy buena, Rubén, como siempre. Un placer. Oye, me acordaba estos días que tú fuiste una de las personas que en Voz Populi descubrió que en lo de Plus Ultra, en el rescate de Plus Ultra, había algo raro. Yo sé que estas cosas, como en realidad somos un poco hormigas informativas, muchas veces no se reconocen. Y por eso precisamente te quería llamar. Porque tú, yo lo digo porque hay gente que se atribuye por ahí cosas raras, eso es mentira. Y tú fuiste del equipo ese, con además Bea Triguero, de los que investigasteis el rescate de Plus Ultra desde el principio y la gente lo tiene que saber. Pues muchas gracias, Rubén. Sí, me acuerdo como si fuera hoy de aquel día, en ese trabajo con Bea y con la supervisión de Álvaro Nieto, que nos alentó y nos apoyó. Fue un trabajo duro, que terminamos ese primer día tras el Consejo de Ministros hasta altas horas de la noche. Y la verdad es que fue una concatenación de factores, ¿no? La percepción del sector aeronáutico, que veía algo raro, que es lo que trajo Bea, ¿no? Algo pasaba ahí, nadie en el sector de las aerolíneas entendía nada de por qué esta aerolínea había accedido a semejante rescate y en el orden de prelación de los rescates, porque no se habían concedido prácticamente rescates hasta entonces. Y luego la percepción, de otro lado, del origen de los empresarios que había detrás de esa aerolínea, ¿no? Que parecía que una aerolínea que se supone estratégica para España y que recibía un rescate monumental de España, pues se veía que su propiedad no era precisamente española, lo cual hizo que nos llamara especialmente la atención. Empezamos a investigar y dimos con que había empresarios venezolanos, ¿no? Y entonces eso fue un poco la fuente, el motivo de la curiosidad en la investigación por entrar a saco en eso. Y fue rascar, y no hizo falta rascar mucho para darse uno cuenta de que ahí había algo raro. Y entre llamadas a colegas en Venezuela, contactos con lo que había de la propia aerolínea, porque en ese momento, esa noche, que esto fue una de las cosas que con el tiempo agradecimos, porque luego la aerolínea nos demandó y nos puso una demanda bastante gorda al medio, a nosotros. Hablabas de la eh, demanda. 4,7 millones, que fue un hecho que en mi vida, por lo menos, fue muy significativo porque me marcó semejante reacción, semejante riesgo, ¿no? Eso habla un poco de la labor que hacen los periodistas, ¿no? Que muchas veces te expone a muchos riesgos, a quizás riesgos más grandes de lo que uno puede digerir o de lo que uno puede gestionar,
Y sin embargo, aunque uno haga todo lo que pudiera hacer para que eso no ocurra, porque en este caso precisamente nosotros ese mismo día, antes de publicar nada, alcanzamos a agotar las vías para ponernos en contacto con lo que había de representación de la aerolínea en España, porque en ese momento no sé si tenía siquiera un contacto de prensa. Había un contacto por ahí que nos acercó una persona del entorno de la aerolínea, que al final resultó ser la persona que llevaba la comunicación de la aerolínea, la comunicación de la manera que la llevaban, ¿no? Porque estos empresarios luego con el tiempo pusieron argumentos para justificar por qué tardaron casi un mes en dar su versión sobre los hechos, en atender a los medios, ¿no? La cuestión es que fue un trabajo muy duro, de muchas horas. Básicamente cambiamos nuestra agenda, nuestra rutina, nos sobrepasó, pero nos sobrepasó en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Porque nos sobrepasó en el sentido de alterar por completo nuestra hoja de ruta, nuestra agenda, para investigar, investigar, investigar y rascar todo lo que se podía conseguir con los recursos a nuestro alcance. Y así vimos que la aerolínea, por ejemplo, muy difícilmente podía ser elegible para el rescate, ¿no? Tenía una cuota de mercado ínfima, no El había obtenido nunca, 0,03%. efectivamente, nunca había obtenido beneficios. Vimos que había bancos que se habían negado a concederle financiación poco antes. O sea, digo que si el sector privado eh, no le veía, no veía viable apoyar a esa aerolínea, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer el Estado? Luego también rascamos sobre el origen de los empresarios, sus conexiones con el gobierno de Venezuela. De hecho, el mismo día que salimos con la primera información, ya publicamos las conexiones de empresarios como el señor Camilo Ibrahim, que durante mucho tiempo negó siquiera haber estado vinculado a la aerolínea, que nos sacó un comunicado a través de un medio diciendo que nunca había tenido nada que ver con la aerolínea, que en todo caso él era amigo de uno de los accionistas, Rodolfo Reyes, pero que es un amigo y socio en otros negocios, pero no en Plus Ultra, cosa que huelga remarcar porque Camilo Ibrahim en Venezuela era un empresario muy importante, de hecho era el socio de Inditex en Venezuela. Y frente a eso, pues fuimos rascando y fuimos informando de que este empresario era en realidad el hombre detrás de la aerolínea y era importante señalarlo porque es la persona que conecta o que ha conectado o que ha servido ha permitido conectar a la aerolínea con el gobierno de Venezuela, porque este señor, en ese comunicado en el que quiso desmentir vínculos con PlusUltra, que luego se reveló, un testimonio que luego se reveló falso, porque se supo que invirtió cerca de 4 millones de euros en la aerolínea y fue accionista, reconoció un encuentro con Delcy Rodríguez y con Tarek El Aissami, ministro de Industria y Petróleo de Venezuela, a finales del año 2018. Esto es importante porque precisamente es la fecha o cerca de la fecha en la que el señor Ibrahim y el señor Reyes, su compañero de viaje en la operación Plus Ultra y accionista de Plus Ultra hasta octubre del año pasado, porque poco antes de que se iniciaran los registros de la policía en Plus Ultra, Rodolfo Reyes alcanzó a abandonar la compañía. Es que eso te quería preguntar. Mira, que hablábamos, Joaquín, es que eso me llama mucho la atención, eso que dices, que en octubre de 2026, que fue de 2025, unas semanas antes de que explotara la investigación sobre Plus Ultra, hubo accionistas que vendieron y la SEPI les dio el visto bueno, porque la SEPI tenía que autorizar esa salida del capital. ¿Esto no apesta un poco también? Esto huele muy, muy raro y bueno, no hay más que ver el auto que se conocimos esta semana sobre las actuaciones de la SEPI. La SEPI, a ver, hay que diferenciar, no es toda la SEPI, ¿no? Hay técnicos que intentaron hacer su trabajo lo mejor posible, que alertaron de todos los inconvenientes que había que considerar a la hora de conceder el rescate. Sin embargo, hubo una suerte, por lo que se percibe en el auto, hubo una suerte de fuerza superior por sobre cualquier tipo de criterio técnico, ¿no? Y eso se ha mantenido y da la sensación de que la SEPI posterior, digamos, ha tenido que apechugar con eso y soportar esas decisiones. Perdona que quería rematar el argumento anterior de lo de la Por reunión favor. con Delcy, porque es importante esto,
en el sentido siguiente, en el sentido de trazar el recorrido internacional de la historia y de por qué esto ha acabado escalando a jurisdicciones más allá de España, que son las que han propiciado que la causa se reactivara en España, porque la causa Plus Ultra se inició judicialmente ya en los meses posteriores al rescate, 2021, sí, sí. pero luego eso se archivó por cuestiones procesales, no por el contenido, y hubo que haber un movimiento de las fiscalías de Suiza, de Francia, y por lo que vemos ahora y por lo que nos hemos podido enterar ahora, también desde Estados Unidos, para que esto se reactivara. Decía lo de Camilo Ibrahim y de Rodolfo Reyes del 2018, porque en ese año, en noviembre, se les citó a la Asamblea Nacional Venezolana, entonces opositora, a declarar por el caso de los CLAP, que es una presunta trama de desvío de dinero, de malversación de fondos, que es o que se sospecha la Fiscalía Española, que es una de las fuentes del dinero presuntamente ilícito que recorre toda la trama o que ha recorrido toda la trama alrededor de Plus Ultra, ¿no? Y entonces ahí vemos que en ese periodo, en ese lapso, en el lapso de unos pocos meses en los que transcurre esta acusación a estos empresarios, que estos siempre han negado, se producen encuentros con la más alta autoridad venezolana y también, por lo que nos hemos podido enterar luego, el inicio de los contactos con Zapatero, que es quien da a Camilo Ibrahim el acceso a la embajada española en Caracas entre los años 2018 y 2019. Una relación con el alto poder político español, con el alto poder político venezolano, que acaba viéndose condensada en ese rescate del año 2021 de una aerolínea que en ese mismo tiempo también había iniciado la línea Caracas-Madrid, ¿no? Claro, ¿no te da la impresión de que aquí hay cosas que a lo mejor todavía nos perdemos, dada por ejemplo, porque claro, si contacta con Zapatero es porque saben que la figura de Zapatero es influyente. Y la figura de Zapatero, desde luego, es influyente en el régimen venezolano desde aproximadamente 2017, que fue cuando participó en aquella cumbre de Santo Domingo, cuando robaron la legitimidad a la Asamblea Nacional Venezolana. Las fechas te dan la cronología. Camilo Ibrahim y Reyes entran en Plus Ultra en el año 2017, casualmente, y la relación con Zapatero empieza en el 2018. En el 2018 es cuando Plus Ultra empieza a operar la línea con Venezuela. Digo, Plus Ultra era una aerolínea española, fundada por empresarios con antecedentes complejos en el ámbito de las aerolíneas, que al final encontraron a estos socios venezolanos para reflotar, en principio, la aerolínea, ¿no? La línea en el año 2018, en mayo, empieza la línea Venezuela-España, y es entonces en ese marco en el que se empiezan a estrechar las relaciones con las autoridades de los dos países. Zapatero en ese circuito evidentemente se vuelve una figura fundamental, ya que es un poco una figura de consenso en esa interlocución con los dos gobiernos, ¿no? Y la realidad es que lo que se ve es que esa relación se ha mantenido en el tiempo, hasta incluso llegar al año previo al rescate, al año de la pandemia, y lo que se ve en el auto son un cúmulo de gestiones alrededor de Julio Martínez Martínez, su asesor, su gran amigo y hombre de confianza en materia de negocios, por lo que se ve, que ha sido un poco el eje de esas gestiones para que Zapatero, que es verdad, en el auto todavía no vemos pruebas que le incriminen directamente porque no se lo ve a él diciendo nada, sino a su entorno, pero sí se ven cosas muy llamativas como que, por ejemplo, Plus Ultra emitiera una petición de financiación o de financiación ICO, una solicitud de ayuda de financiación al Banco Santander bajo recomendación de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Eso por escrito me parece muy fuerte. Se habla también de reuniones con el ministro de Seguridad Social, se habla de reuniones con Ábalos y se habla un cúmulo de gestiones que al final se ven sucedidas en el tiempo por un acuerdo para una comisión en enero del 21, una comisión del 1% del rescate, que luego se ve sucedida por la consecución del rescate. En definitiva, la relación de hechos es muy llamativa, es muy sospechosa y resta por saber qué pasa con lo que quede de sumario sobre lo que puede implicar directamente al propio Zapatero, porque los indicios son muchos. Falta, quizás yo creo, testimonios del propio Zapatero que de alguna manera le vinculen con esto. Su entorno evidentemente ha aportado, por lo que se ve en las conversaciones, un cúmulo de indicios muy difícil de soslayar. Máxime, además, lo que refiere a las sociedades en Dubái, a través de la cual se habría cobrado esa
esa comisión. Pero lo que queda también por ver, Rubén, es Sí. también, porque ahí está el tema del delito de presunto tráfico de influencias, que constatada la comisión y corroborada la participación de Zapatero, que insisto, resta por ver su implicación directa o pruebas de su implicación directa con cargo a su propio testimonio, pero sacando eso, son muchos los indicios, pero a lo que voy es, también falta por ver el tema del presunto blanqueo de capitales, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la colaboración de Estados Unidos es donde se va a dejar traslucir, porque es la que ha permitido también o ha ayudado a traquear el circuito de ese dinero. A mí me decían el otro día, una aerolínea es un mecanismo potencialmente muy eficiente para el lavado de dinero, porque al final son muchas las operaciones diarias que se pueden ver mediadas por maniobras, ¿no? Por maniobras o por operaciones ficticias. Y no digo que esto lo haya hecho Plus Ultra, pero veremos qué pasa, porque hay que decir que Plus Ultra, desde que recibió el rescate, pues disparó sus ingresos, su negocio, de forma muy llamativa. Las rutas eran, Joaquín, Caracas, Medellín, Cartagena, si no me equivoco, Bogotá y Malabo, ¿verdad? Bueno, esas son algunas de las rutas. También es verdad que opera, Mm. opera con Perú, ha empezado a operar con Argentina. La aerolínea, como decía, el negocio ha crecido mucho. Lo que no ha crecido es quizás la rentabilidad, ¿no? El beneficio, ¿no? Bueno, creo que solo en uno de los ejercicios que se le conocen llegó a dar beneficio. Pero lo que decía es que, claro, esas cuentas ahora tendrán que pasar, bueno, se supone que han pasado por un escrutinio minucioso, pero bueno, habrá que ver, a la luz de lo que decían los accionistas, lo que ha dicho la compañía y lo que ahora se ve a través del auto del juez, esa credibilidad de la aerolínea está bajo cuestión. Y con ello todo lo que ha hecho, ¿no? Por tanto, son varios ejercicios en los que ha operado ya con el dinero del rescate recibido. Veremos qué pasa con eso y veremos también, evidentemente, qué pasa con esa investigación de ese circuito del dinero que alcanza a redes internacionales bajo investigación de Estados Unidos. La trama que te comentaba antes de Venezuela, que implica a Alex Saab, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos, por una Delcy Rodríguez que se empieza a ver cada vez más condicionada por la administración Trump. Y insistir en lo siguiente, es muy llamativo que el auto deslice una cosa muy importante. En la trama alrededor del propio Zapatero, no ya solo alrededor de Plus Ultra, quizá cometió el error, bajo mi interpretación, ¿no? Incurrió en el defecto de haber permitido que el dinero circuito, el dinero presuntamente vicioso, de irregularidades, circulara por sociedades en Estados Unidos. Hay al menos dos sociedades identificadas en el auto con origen en Estados Unidos alrededor de la trama, una desde la que habrían procedido pagos, y eso para mí es una fuente de peligro para los investigados por el poder que puede llegar a tener Estados Unidos si tiene ganas, ¿no?, de investigar todo esto, porque una vez que el dinero o parte del dinero entra en el circuito de Estados Unidos, ya empieza a ser un poco lo que Estados Unidos decida, ¿no? Claro. En fin, oye Joaquín, muy bien explicado, de verdad. Muchas gracias por estar por aquí. Por cierto, elecciones en el Real Madrid, ¿va a haber al final, sí o no? Va a haber, en principio, bueno, Enrique Riquelme ayer presentó su predisposición a competir. Me consta que hay reuniones al más alto nivel en su candidatura para terminar de cerrar la junta directiva de cara a su presentación mañana. Me consta también que hay una inquietud creciente en el entorno del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez. Su asesor de confianza, Anas Ladari, fue el mentor de esa estrategia de convocatoria anticipada de elecciones, bajo la percepción de que iba a ser imposible que se presentara un rival, so pena de que ellos temían
que se estaba formando un creciente frente opositor, sobre todo a la par de ese proyecto de reforma estatutaria que pretende de alguna manera justificar la entrada de un inversor privado en el capital y que Pero suena a ojos de ahora muchos socios ti- como una venta encubierta, ¿no? claro, ahora tienen que aceptar el aval, ¿verdad? Es como el siguiente paso. Sí, tiene que la Junta Electoral filtrar eso, ¿no? Autorizar eso, una Junta Electoral, bueno, pues potencialmente condicionada por el presidente, o al menos eso es lo que se ve desde fuera o lo que se sospecha desde fuera. Pero bueno, el presidente del Real Madrid, si algo no se le puede reprochar, es que es implacable en todos sus procedimientos en el sentido de soportar cualquier tipo de sospecha, ¿no? Pero la cuestión es que la parte financiera de Riquelme, dudo que ese vaya a ser el problema, si lo hay. Yo creo que eso está resuelto, creo que ha sabido moverse, creo que además tiene apoyos empresariales muy importantes, equiparables prácticamente a los de Florentino, a los que puede tener Florentino, ¿no? Estamos hablando de David Mesonero, director corporativo de Iberdrola, y yerno de Oye, Ignacio Sánchez Galán. Ha aparecido Rosauro por allí, Rosauro Ha Baró. aparecido, Hablo de él aquí en el libro. ha aparecido Rosauro Varo también. Hay más empresarios y los que no han salido, porque me consta que hay reuniones hoy para intentar terminar de convencer a algunos que, bueno, les da un poco de vértigo presentarse a una candidatura contra todo un Florentino Pérez. Sobre todo también teniendo en cuenta que en los últimos días se han sucedido, según diferentes fuentes, movimientos desde parte del entorno de Florentino, desde su condición de presidente de Real Madrid y también de presidente de ACS, de contactos con otras empresas, grandes empresas españolas, sobre todo del IBEX, sugiriendo que dependiendo de qué directivos sean los que acaben conformando esa junta directiva opositora, ¿no? Y de cómo puede haberse influido ese apoyo financiero del que pueda contar, con el que pueda contar Riquelme, eso podría influir en la relación de las empresas, de la empresa de Florentino y del Real Madrid con esas otras empresas, ¿no? O sea, movimientos de presión. Entiendo yo que porque Florentino y su entorno no contaba con que Riquelme pudiera realmente plantear una alternativa ya. Tenían miedo que lo haga el año que viene, en el marco de ese referéndum para abrir la propiedad del Real Madrid a capital privado, tenían el temor de que entonces se propiciara esa alternativa que al final es lo que está intentando hacer Riquelme. Riquelme está poniendo sobre la mesa que esto es o defender a los socios, que soy yo el que los defiende, o votar la privatización del club. Estas pueden ser las últimas elecciones, ha dicho Riquelme, a cruzar un poco ese fantasma, ¿no?, de la privatización encubierta del club, aludiendo evidentemente a ese proyecto de reforma estatutaria de Te Florentino, voy a decir que ha una cosa. generado oposición no solo externa, ese creciente frente opositor, sino oposición interna, que es, yo creo, también parte de lo que motivó ese intento de Florentino de salir a hablar y marcar territorio. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Oye, te voy a decir una cosa. Mira que el mes de junio siempre se me hace largo y julio ya es insoportable. Pero qué divertido va a estar este año entre las elecciones del Madrid, el verano de fichajes, lo que sea, y sobre todo la causa de Zapatero. En fin, Lo que queda. Bueno, yo te digo más, Rubén, no sé si hoy o el lunes, vamos, no vamos a parar en cuanto salga el sumario. decían que Va a ser entre un hoy y el lunes, es verdad. acabose. No, sí, sí, sí. Sí. Decían que el lunes iba a salir, Sí, pero a lo iba a mejor ser en es principio hoy, durante el viernes. parece más orientar hacia el lunes. En el gobierno ahí se empiezan a deslizar que, bueno, están esperando a lo que pueda salir en ese sumario para terminar de posicionarse. Decía lo de los CLAP, la parte venezolana de los alimentos como trama de desvío de dinero. También está el tema del oro, ¿no? Con todas las sospechas que ha rodeado no solo a Plus Ultra, sino también al propio Zapatero en su momento. Ninguna confirmada, ninguna constatada, pero también recordar, Rubén, para claves, para el futuro, los dos presuntos orígenes del dinero ilícito alrededor de la trama Plus Ultra que ha acabado llevando a Zapatero, tramas internacionales de dinero alrededor de los CLAP, de que es una trama de desvío de dinero que, en teoría, tiene que ver con contratos para alimentos para los pobres de Venezuela, Eso que sí. al final habían acabado en contratos inflados, que con dinero que había acabado en manos de gente del entorno del propio Maduro. Alex Saab, Estados Unidos lo considera su principal testaferro. Y la otra trama, la del oro, la del presunto
tráfico de oro ilícito, que veremos cómo eso acaba aterrizándose en esta causa alrededor de Zapatero. Joaquín Hernández, te leemos en Voz Populi. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Igualmente, Rubén, un abrazo. Y luego nos enterábamos este viernes de una cosa que era, también lo publicaba el Confidencial, que es que el gobierno ha cesado a la magistrada antes de que se cumpliera el periodo de 2 años, que era el enlace, es que es acojonante todo, era el enlace con las fiscalías de Suiza y de Francia con respecto a la investigación relacionada con el blanqueo de capitales de Venezuela, que es algo que también está relacionado, que es parte fundamental de la causa sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Son una banda. Son algo que yo no sé si alguna vez habíamos visto por estos lares. Es algo absolutamente preocupante. Y es algo que sufrimos. Y es algo que todavía una parte de los españoles, aunque menos que nunca, apoya, respalda, y todavía hay una parte de esa congregación, de esa secta palmariana, que lo que considera es que lo que nos encontramos aquí es una especie de persecución. ¿Este cese también forma parte de la persecución? ¿Esta gente de verdad no se plantea cuando se mete en la cama por la noche que le están tomando por tonto? ¿Por tonta? ¿Por tonte? En fin, siguiendo con el auto del que os hablaba antes de la entrevista a Joaquín, hay una serie de sociedades involucradas. Aquí ves, estaba la de Análisis Relevante, estaba What the Fuck, la empresa de las hijas de Zapatero, había otra empresa, todo esto relacionado con el Círculo de Zapatero y con empresarios vinculados a Plus Ultra. Caletón Consultores, Summer Wind, Inteligencia Prospectiva vinculado a 2 empresarios a los que se relaciona con dinero de PDVSA. Esta empresa está registrada en Madrid. Esta empresa también era clienta de las hijas de Zapatero. Y luego está Gate Center, que de Gate Center ya te hemos hablado aquí en otro programa. No nos dirás que íbamos desencaminados. Era el lobby chino del que Zapatero hacía como de presidente honorífico. Un lobby chino del que formaba parte el tal Miguel Duch, vinculado a una familia de antiguos diplomáticos chinos que eran también espías y al que él también se le atribuye un papel en el servicio de inteligencia, todo presuntamente, del régimen del Partido Comunista de China. Y este es socio de Zapatero. El auto documenta muy bien, la verdad es que esto de la inteligencia artificial es maravilloso, cómo hace, en la siguiente imagen, Iván, cómo hace las gráficas, cómo toma las cantidades, es increíble. Estos son, ahí ves en la gráfica de arriba, los pagos documentados de Plus Ultra a las sociedades involucradas en la trama, y en la parte de abajo puedes ver quiénes fueron los beneficiarios finales y los fondos que terminaron en el entorno directo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí ves que Thinking Heads, que es una empresa de Daniel Romero Abreu, socio también de Zapatero, el que estaba también en Gate Center, el lobby chino. Este hombre tiene una empresa que se llama Thinking Heads, que es de conferenciantes de alto nivel. Sabes que estos cobran una pasta por las conferencias. Si seguiste el caso NOS y viste lo que cobran los conferenciantes, seguramente te sorprendió. Pues bien, este le hizo diferentes pagos, creo que eran 37 pagos directos a Zapatero por 611.318 euros. A Análisis Relevante hizo pagos a Zapatero de 490.780 euros. El Gate Center hizo pagos a ese entorno directo de Zapatero, en el que también estaba What the Fuck, por supuesto, de 352.980 euros. Desde luego, los pisos estos que se compraron, o el piso que se compró la hija de Zapatero, se debe a su duro trabajo aquí, que como verás le llevó a ingresar a su empresa miles y miles de euros, mucho más que un joven normal que a lo mejor está trabajando por el salario mínimo o por un sueldo de miseria. Hay también pagos a las 2 hijas, aquí ves, 247.000 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.000 euros a Alba Rodríguez Espinosa. Y aquí está detallado en este gráfico los pagos que recibió en concreto What the Fuck. Inteligencia Prospectiva, la empresa de estos empresarios venezolanos vinculados al dinero de la petrolera de Venezuela, 561.000 euros, los que más. Gate Center, el lobby chino, 171.000 euros. Este programa, como verás, es más que para escucharme a mí,
que a lo mejor te estás volviendo loco para parar la imagen y analizar las gráficas. Pero bueno, creo, de verdad, no estamos tampoco para hacer una labor para público fácil. Sé que sois exigentes y sé que creo que había que explicar esto de forma detallada para que veas que Javier Ruiz está haciendo una labor periodística en la que se podía definir cambiando la última letra de su apellido, por Ruin, la N, la Z por la N. Análisis relevante, había ingresado en What the Fab 239.755 euros. ¿Y cuál era la actividad real de esta empresa? Pues es lo que te habíamos hablado en algunas ocasiones. Era difícil de ver, era difícil de concebir. Todos los clientes que tenía estaban vinculados a la actividad del padre y los que no resultaban sospechosos. De hecho, echando un vistazo a sus redes, tenían solamente 500 seguidores y algunos documentos como este, en el que anunciaban catálogos, te lo dije y te lo dije, y os reísteis de mí. Anunciaban catálogos que hacían ellas, que diseñaban ellas, ya no solamente para las cartas de los restaurantes que odiamos, de la cocina de mercado moderna, los restaurantes malasañeros y los de Chamberí. Es que hacían catálogos con guiosas. Ayer cuando lo encontré, lo primero que hice fue mandárselo a Jano y decir, te dije que tenía razón, que nada bueno hay las guiosas nunca. Esto es, perdonad la broma, de las cosas que anunciaban. Y luego hacían vídeos que parecían de estos que se hacían en bancos de imágenes o inteligencia artificial, como el siguiente. Era una actividad un poco difusa, un poco, no sé, evalúa tu punto del adjetivo. What the fuck, junto o separado. Esas somos nosotras, una agencia diversa, joven y multidisciplinar, encargada de desarrollar cualquier proyecto, siempre dentro de nuestras 3 áreas. La primera es la multimedia. Realizamos piezas de vídeo para redes sociales de varios medios generalistas, desde la elaboración del guión y búsqueda de tendencias hasta su grabación y edición. Grabamos vídeos corporativos para empresas y multinacionales, y ahora nos hemos atrevido a producir podcasts y videoclips. Segunda, la creativa. Branding, rebranding, naming, cualquier necesidad creativa para marcas que van desde la hostelería hasta la transformación digital. También hacemos diseño y desarrollo web de proyectos y empresas. Y la tercera, influencer. Sí, eso. Términos, anglicismos, a esto se dedicaban. Ahí ves que ellas mismas reconocían, que es lo que me sorprende, que trabajaban para inteligencia prospectiva y para el Gates Center. La verdad es que los investigadores, yo entiendo, que aplaudían de verdad con las orejas al ver que ellas mismas estaban reconociendo que trabajaban para esos clientes. Pero bueno, reitero, oye, que aquí impera la presunción de inocencia. Aquí no hay ningún culpable. Que lo que ha encontrado el juez son diferentes indicios relacionados con los presuntos delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales. A partir de ahí está por demostrar. Pero que, hombre, que las empresas señaladas en la trama, las que hacían las inyecciones de dinero, se sospecha que por trabajos simulados a esta empresa, por poner el membrete o por hacer el diseño del sobre o el logotipo, cobraban 200.000 euros, 300.000, 400.000, pues hombre, sonaba raro. Pero que ellas mismas reconocían sus clientes, pues también es verdad. De hecho, aquí los exponían. Recuerda el programa que hicimos hace 2 años y medio, en el que nos llamaba la atención que ellas anunciaran como cliente, en primer lugar, Huawei. Huawei es uno de las grandes armas y escudo a la vez del régimen chino para hacer lobby en diferentes países, para abrirse la puerta a diferentes estados, para intentar resquebrajar la seguridad de la OTAN también, presuntamente todo, o por lo menos para intentar tener acceso a sus redes de información. Estados Unidos ha dado un toque a España ya, con respecto a los contratos que asigna Huawei que podrían dejar comprometer información relevante, muy relevante, estratégica, ya no solamente de seguridad, sino también militar. También estaba, como os decía, el Plural, al igual que el periódico La Razón y el periódico Público, y el Español, de Pedro J. Y también estaba Neox, que pertenece al grupo A3 Media. Las televisiones privadas tuvieron buenas relaciones con Zapatero, porque cuando Zapatero vio que explotaba la crisis y le quitaban la publicidad, o sea, explotaba la crisis y necesitaba aliados mediáticos, aceptó una de las peticiones de las televisiones privadas, que era quitar la publicidad en televisión española, algo que le ha salido caro a los contribuyentes españoles, que tienen que poner en esa tele lo que antes ponían los anunciantes, pero que le vino muy bien a esas empresas. Hay que analizar bien el sector mediático. Te recomiendo un artículo que publicaba
en el Confidencial este viernes, en el que analizaba todas estas conexiones. Bueno, también aparecían como clientes de esta empresa a Análisis Relevante, la empresa de Julito Martínez, y el grupo AGEM, que está vinculado a un empresario llamado Pedro Hermosilla, al que Moratinos sacó de una cárcel cubana en el año 2009, después de que le hubieran acusado, presuntamente, salió libre, de cohecho y de haber incumplido la ley de contratos públicos. En Cuba, reitero, salió libre, no le condenaron. Este empresario tiene contratos millonarios en diferentes países de África, y este empresario, casualmente, para el que terminó trabajando Moratinos como presidente y consejero de una sociedad de estas de movimiento de material sanitario, qué casualidad, que el ministro que le echó una mano ahí acabará trabajando para una de sus sociedades. Una sociedad que, por cierto, salió en una de estas investigaciones, creo que eran los papeles del paraíso, porque tenía una buena parte de su actividad o una parte o alguna sociedad registrada, creo que era offshore, creo que era Suiza y Malta, pero no me quiero equivocar. Este era cliente de las hijas de Zapatero también. Vamos a llamar a Pelayo Barro, periodista de The Objective, porque sabéis que hemos hablado en reiteradas ocasiones con él, ya no solamente sobre los clientes de las hijas de Zapatero, sino también sobre sus conexiones con China. Y antes de llamarle voy a beber agua porque tengo la garganta completamente seca a estas alturas. Pelayo Barro, periodista de The Objective. Oye, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, has publicado este viernes un temazo con Marcos Ondarra muy bueno y muy esclarecedor. Acaba de entrar en el terreno de juego Sonsoles Espinosa, la mujer de Zapatero. Pues sí, parece que era la que faltaba de los Zapatero por entrar en escena y finalmente entra, ¿no? Porque ya sabíamos, bueno, Zapatero, por supuesto, las hijas, Laura y Alba, que ya, como tú bien sabes, pues What the Fuck venía oliendo muy mal desde hace muchísimo tiempo. Esa lista de clientes que ahora están todos metidos en el auto y demás, pero bueno, faltaba un poco por conocer una persona sobre la que no se había puesto el foco, ¿no? Que es Sonsoles Espinosa. Y bueno, lo que contamos esencialmente es que la aparición de su nombre como cotitular de una de las cuentas investigadas, pues no solo la señala y la nombra en el auto, sino que la pone en una situación difícil porque podría incluso acabar siendo imputada por ser partícipe a título lucrativo de las actividades ilícitas, presuntamente ilícitas, de Zapatero. Claro, porque el titular de la información es la mujer de Zapatero en el foco de la UDEF, es decir, de la Unidad de la Guardia Civil especializada en delincuencia económica, por una cuenta común que recibió 1,5 millones. ¿Se sabe de dónde se recibió este dinero? ¿Hay alguna pista? ¿Hay algún indicio? Se sabe perfectamente, está perfectamente triangulado ese 1,5 millones, de hecho, hasta prácticamente con céntimos, porque claro, no vienen no es un dinero que venga cruzado de otras sociedades, que Zapatero ingrese de otra cuenta, no, es que viene directamente de empresas de la trama. Es decir, hay pagos, la UDEF ha encontrado pagos, en concreto 490.000 euros que se ingresan en esa cuenta por parte de Análisis Relevante. Recordemos que es la sociedad del presunto testaferro Julio Martínez, del testaferro de Zapatero, y luego hay otros ingresos de un poquito más de 1 millón de euros de Thinking Heads, de alguna de las sociedades asociadas a esta empresa. Hay que recordar que es la empresa con la que Zapatero curaba conferencias, tanto en España como en el extranjero. Y el propietario de esta empresa, que como decimos le pagó ese 1 millón de euros a esa cuenta que tiene conjunto con su mujer, bueno, pues también es una persona significativa para la investigación porque es el socio que tenía Zapatero, el socio que tiene hoy en día Zapatero en Gate Center, otro de los grandes conocidos de toda esta trama y sobre todo que digamos que articula esa pata de los negocios chinos del expresidente. Es curioso porque Daniel Romero Abreu es uno de los... ¿Sabes? Hay cosas muy curiosas. Hay personajes que están en todos los sitios, joder. Daniel Romero era uno de los que se anunció como el que había comprado el 7% de las acciones que tenía Telefónica
en Prisa. Es decir, bueno, equivalían al 7% de Prisa. Dentro de un grupo de empresarios que se llama Global Alconava, que fueron los que intentaron quitar al armenio el control del grupo Prisa. Y este hombre también estaba allí. Y luego es verdad que tiene el negocio ese puntero de que se llama Thinking Heads, que es de conferencias, de conferenciantes que ganan mucho dinero, cobran mucho dinero, son de alto nivel, o eso por lo menos sobre el papel, o eso dice su cargo. Luego ya les escuchas y te das cuenta que, bueno, hay alguno que no tanto. Pero claro, ahí has dado la clave de Gate Center, que también hizo ingresos o figura dinero ingresado a What the Fab, la sociedad de las hijas de Zapatero. Y vamos bien encaminados, Pelayo, en Sí, todo, ¿eh? sí. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, hace bastantes meses, hablamos de precisamente de una información que habíamos sacado de que Zapatero había metido a Gate Center como cliente de las hijas de Zapatero, ¿no? Y que era quien les llevaban las redes. De hecho, tenía un diseño muy identificativo de redes. Si se ven un poco las publicaciones, los diseños que se utilizan, siempre todo cosas de biblioteca compradas. Evidentemente, pues ahí van dejando su huella, ¿no? Y habíamos contado que efectivamente las hijas de Zapatero también estaban metidas en ese lobby chino que ahora va a centrar un montón de preguntas. Y como bien dices, efectivamente, tú has contado muchas cosas de quién es Romer Abreu y de que seguramente sea, entre comillas, el testaferro de Zapatero en el círculos mediáticos, es decir, en el círculo en la industria de los medios de comunicación, ¿no? Porque es que Zapatero ha metido la cabeza en absolutamente todo, o sea, en todo. Sí. Oye, ¿y cómo ves cómo leíste el auto en lo que respecta a What the Fab? ¿Hubo algo que te sorprendió en especial? Porque, por ejemplo, estaba el nombre de la empresa Inteligencia Prospectiva, que hoy he leído que tampoco tenía una actividad conocida y que era propiedad de unos empresarios venezolanos. Esta era otra de las que también, yo creo que si no recuerdo mal, también habéis señalado vosotros. Mira, no llegamos a señalarla y te voy a contar, normalmente ya sabes que no se puede, o no, a mí no me gusta por lo menos decir, ya esto yo ya lo sabía, tal, bueno, pues lo hubieras publicado, ¿no? Efectivamente, el día que salta el auto y salta el nombre de inteligencia prospectiva, a mí se me cae un poco el alma a los pies porque es una investigación que llevábamos desde hace un mes encima. Y te voy a contar cómo surge, para que veas también, porque la anécdota es significativa de lo poco hábiles que han sido las hijas de Zapatero en la gestión de su cartera de clientes. Yo estaba en el juicio de las mascarillas y recuerdo que, bueno, era un día muy aburrido porque estaban allí las funcionarias que habían hecho el informe del Tribunal de Cuentas. Aquello era infumable, prácticamente de seguir, ¿no? Entonces, bueno, entro mucho en la web de las hijas de Zapatero, entro mucho en las redes, a veces voluntariamente y a veces porque me confundo cuando voy a entrar en WhatsApp. Es decir, intento entrar en WhatsApp y me entra What the fuck. Digamos que se me confunde, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente estaba aburrido y me puse a mirar el Instagram de las hijas. Entonces vi un vídeo que tenían colgado desde hace mucho tiempo, pues un poco pues, explicando lo que hacían, ¿no? Y un vídeo de unos 3 minutos. Y de repente, en un momento, aparece una captura pero de una cuestión de 2 segundos de inteligencia prospectiva. Y digo, ¿qué es esto de inteligencia? Ahí nos pusimos a tirar un poco del hilo, empezamos a analizar a ver qué es esto de inteligencia prospectiva y efectivamente vimos que detrás había una familia venezolana, 2 empresarios jóvenes venezolanos cuyo padre está muy conectado con PDVSA, es decir, una empresa además que no tenía actividad, no tiene empleados, no tiene absolutamente nada y necesita, sin embargo, una agencia de comunicación. Es curioso, ¿no? Una empresa que no comunica y necesita una agencia de comunicación. Una empresa, además, que recibe 300.000 euros todos los años y de la que salen 300.000 euros todos los años. Es decir, cumplía todos los ingredientes para saber que era las empresas extrañas que estaban en el ajo en el entorno de Zapatero y que también había pasado por caja de las hijas de Zapatero y que las hijas de Zapatero, de forma bastante torpe, habían incluido en su portfolio de clientes. Y entonces, bueno, pues la gente a veces ociosa, digamos, como yo era en ese caso, pues al final nos hacemos preguntas de quiénes son esas empresas y ya te puedo decir que es que no hay prácticamente ninguna que no esté en el ajo, porque vamos, la cartera de clientes era fina. Joder, es que yo con esto te reconozco que tengo una duda, la verdad, porque
yo no sé si un padre en su sano juicio mete a sus hijas en esto. Eh, pero es que luego te escucho a ti decir que precisamente reconocían que esta empresa trucha, o presuntamente trucha, indiciariamente trucha, la reconocían dentro de sus clientes. Y yo ya no sé si era una jugada extremadamente brillante o yo ya no sé si a lo mejor no eran tan listos. Ellas es verdad que hablamos de las niñas, pero tienen 30 años. Es decir, entiendo que sabían lo que hacen o sabían a lo que se exponían. Pero yo no sé aquí la impresión si esto era de que ellos no sabían lo que les podía pasar, si ellos consideran que aquí no había nada ilegal o delictivo, pero se han metido en un buen lío. Yo, sinceramente, creo que las hijas no saben que el cliente que tienen en realidad, bueno, bebe de fuentes del petróleo, del tráfico de petróleo o de qué puede venir ese dinero. Pero lo que sí creo que sí saben, porque al final son dos profesionales que sí que están formadas en este sector, no son paracaidistas, las dos tienen su carrera de comunicación. Y cuando tú tienes un cliente que te paga religiosamente 10.000, 12.000 euros de cuota mensual por unas labores de comunicación integral y no te pide ningún tipo de labor de comunicación integral y tú dices, oye, pero es que he recibido, me ha pagado 500.000 euros en suma por hacerle una web y un vídeo con imágenes de recurso que hemos sacado de una biblioteca. Ellas a lo mejor podían pensar, bueno, es el cliente ideal, no es una maravilla. Yo creo que nadie en su sano juicio diría, oye, aquí está pasando algo. Además, esta empresa viene de parte de mi padre. Evidentemente, yo creo bueno, se hicieron las tontas, por decirlo de alguna manera, o bueno, ya O podemos ir eso, más sí, o lejos, eso mismo, sí. pero es raro. Y no ha salido Huawei. No ha salido Huawei y yo creo que es que a mí hay una frase que me encanta del auto que dice, esta investigación está en fase embrionaria. Cuando un juez dice eso, es que, o sea, no dice ni en fase inicial ni en una fase todavía preliminar, dice fase embrionaria, es decir, es la punta del iceberg. Y yo lo que creo es que esta investigación, y como hoy se está contando en algunos medios, que va a tocar a más altos cargos, va a tocar a otros ministerios, esta investigación va a ampliarse mucho y China va a ser fundamental. Y Huawei va a ser fundamental. Hoy cuenta mi compañera Ketty Garat una información muy significativa que habla de Ábalos, habla del petróleo, habla de Sánchez y que es el inicio de cómo Zapatero termina convirtiendo a Huawei en la punta de lanza de su acción con China. Es decir, todo lo que ha pasado con Zapatero en China tiene su epicentro en Huawei. Huawei no es simplemente una tecnológica. La gente piensa, Huawei vende relojes inteligentes, móviles y no. Huawei es un consorcio industrial enorme que tiene intereses en todos los sectores y que canaliza muchísima. Es una de las empresas más reconocidas chinas. Entonces China sabe apostar por eso, sabe apostar por una marca que digamos que antes por lo menos no generaba rechazo en el consumidor europeo, en el ciudadano europeo, porque sabían, oye, pues Huawei, yo tengo un teléfono Huawei, yo tengo un no sé qué Huawei, yo no tengo nada de Huawei. Pero quiero decir, a diferencia de otras empresas estatales chinas, que también están en España en la construcción, el Grupo Aldesa ha sido comprado por uno, Grupo Puentes también, Huawei sí tiene un nombre y tiene un marketing. Entonces, es muy, muy factible hacer negocios en Europa a través de Huawei. Y yo creo que la investigación va a ir hacia China y ahí es donde se van a encontrar en China y en Venezuela. En Venezuela la parte del petróleo es demoledora porque además está Estados Unidos detrás, pero la parte china es muy importante porque... Es que es el origen. efectivamente. Y estamos hablando de Plus Ultra. Plus Ultra le pagan 56, 53 millones de euros de fondos, o sea, de dinero público, pero es una cuestión económica. Pero Huawei es una cuestión política. Es una cuestión política porque España, por su apuesta por Huawei, se ha enfrentado a la Unión Europea, se ha enfrentado a Estados Unidos, hemos estado a punto de que nos corten la inteligencia, la colaboración con la inteligencia, incluso antiterrorista, con Estados Unidos, y sobre todo el problema de Huawei es que se ha metido en sitios muy sensibles como Sitel. El problema de Huawei es que detrás hay gente vinculada a los servicios de inteligencia chinos y podemos estar hablando de una cosa muchísimo más grave
una mera transacción económica. Yo no descartaría, lo voy a decir aquí, me tiro un poco a la piscina, que pueda haber un delito de traición, incluso en fases muy avanzadas de la investigación, porque realmente creo que Zapatero, cuando le abre la puerta de la administración española a Huawei, lo hace sabiendo que detrás de Huawei está el Partido Comunista Chino y están los servicios de inteligencia del PCI. Es que, Pelayo, esto no va de... Esto nunca ha ido de hidrocarburos ni de oro. Esto va de... Se veía mucho más fácil en la década de los 50, 60, en plena Guerra Fría, cuando los misiles soviéticos en Cuba, cerca a pocos kilómetros de Estados Unidos. Ahí se veía que había un interés de la Unión Soviética en mantener Cuba como un aliado cerca de su principal enemigo. Yo lo que no sé es por qué se ha perdido de vista, bueno, sí lo sé, por pura propaganda, que China en realidad, en su interés por ayudar a Venezuela a burlar el embargo a cambio de abastecerse de petróleo, entre otras cosas, lo que también quería era que ese régimen no cayera porque es otro enemigo de Estados Unidos cerca de él. Por alguna razón, eso no hay gente que es incapaz de verlo, cuando, como bien dices, estoy de acuerdo contigo, es el foco, la clave del problema. Sí, sí. Sí, sí, y efectivamente. Y me gusta lo que dices de los misiles de Cuba, porque es que efectivamente podemos hacer un paralelismo en lo que la gente de la inteligencia llama en la zona gris, ¿no? Es decir, esa zona donde no hay misiles, sino que hay influencia, ¿no? Con España. Porque lo que está intentando hacer China, lo que ha hecho China, pues poniendo un pie en Seattle, poniendo un pie en el Ejército del Aire, hemos contado que tienen parte de la infraestructura de Huawei, en Hacienda, en muchos sitios. Lo que hace un poco Huawei y lo que hace China a través de Huawei es meter la pata en terreno de la OTAN. Es decir, está metiendo es un quinta columnista, es un caballo de Troya que se está metiendo en la OTAN. Y finalmente, pues eso la Alianza Atlántica lo sabe y ya le ha llamado la atención a España. España ha hecho oídos sordos, España se va convirtiendo va camino de convertirse en un gran paria internacional, porque es que al final, bueno, pues aquel lapsus supuesto de Trump en el que decía que éramos de los BRICS, que España estaba en el grupo de los BRICS, pues yo creo que no fue un lapsus y que es que realmente para Estados Unidos ya nos está metiendo en ese grupo de países más cercanos a China, mucho más cercanos a China que a Occidente. En fin, Pelayo Barro, muchas gracias. Qué bueno, como siempre. Te leemos en The Objective y oye, pues estaremos pendientes a ver qué sucede con esto en las últimas horas, que aquí me parece que va a haber alguno que no va a dormir muy bien. Muchísimo va a suceder. Creo que tenemos unas semanas tremendas. Hasta luego, Pelayo. Gracias. Hasta luego. Qué grande, Pelayo. Oye, muy bien hoy Pelayo y Joaquín, la verdad. Creo que han sido dos grandes entrevistas. Y hay algo también que a mí me ha llamado la atención esta semana y que yo creo que... No sé, aquí hay algo raro. A lo mejor esa izquierda que ha apoyado tanto a Pedro Sánchez ahora se da cuenta, no le van a dejar de apoyar. O sea, no le van a dejar de apoyar. Porque se lleve muy bien de lo público. Pero es verdad que yo creo que se han dado cuenta que tienen que cambiar el discurso porque ven que cada vez engañan a menos gente. Y entonces han empezado a ser críticos con el gobierno e incluso han empezado a cuestionar figuras como la de Zapatero. Figuras, personas como Yone Belarra, que forma parte de un partido como Podemos, que tanto en China como en Venezuela han tenido determinadas complicidades que por lo menos, cuanto menos, resultan curiosas. El otro día, Javierito Ruiz le preguntaba a Yone Belarra qué opinaba sobre Zapatero y decía lo siguiente y algunos se tiraba de los pelos, no yo que no tengo. Yone Belarra, secretaria general de Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos tomando precisamente esa temperatura, primero del auto, segundo de las implicaciones políticas del auto. ¿Cómo lo lee usted? ¿Cómo valora ese auto, estas acusaciones, esta investigación? Yo estoy muy preocupada, Javier. Después de leer el auto me parece que está muy bien fundamentado, que hay muchísima información concreta y que pinta muy feo, la verdad, pinta muy mal. Y creo que eso es una muy mala noticia para este país, porque yo sí creía que el Partido Socialista había entendido, después del 15M, que hay cosas que en España ya no se pueden hacer, que hay cosas que la gente ya no aguanta más. Y luego a Antonio Maestre, el
héroe de la clase obrera, el luchador, la persona que ha escrito un libro para confesarse deprimida porque le quemaron los focos, luchador incansable antifascista, dice, tertuliano, de los de último minuto, saltemos del barco que nos hundimos. Antonio Maestre ha dicho esto. Cuando leí el auto, hay cosas que yo veo en el auto que no sé si es un delito o no, pero deberían serlo si no lo son. Es decir, yo creo que ganar dinero o cobrar dinero por ciertas cosas, a los que nos ha costado toda la vida mucho dinero ganar 1.000 euros, pues nos resulta extraño que se cobren 240.000 euros por maquetar informes ya realizados. Y luego está lo de Rufián. A ver, lo de Rufián tiene una explicación. Las cosas como son. Está buscando trabajo, ha traicionado a su partido. Al partido que la opó, al partido que le sacó de su pueblo para traerle aquí a Madrid de diputado. Tenía menos kilos y menos pelo cuando llegó. Y la ve muy bien. Ahora es un líder de esa izquierda irreflexiva, malasañera, torpona, no muy crítica, aunque vaya de eso. Y ahora Rufián está buscando trabajo. Cuando lo escucho hablar, a mí me suena a esos amigos míos que de repente les ves que actualizan LinkedIn y dices, vale, están mal en su empresa. O están buscando trabajo, están intentando ganar más dinero y no les pagan más. Yo cada vez que hablo a Rufián me lo imagino así. Está ahora ahormando, intentando formar una mayoría, una especie de pacto de las izquierdas, de todas las siglas, de perdedores, para ir juntos a las elecciones. Ojo que esa estrategia les puede funcionar si alguno se deja de presentar en otras provincias para pedir el voto para la otra sigla. Ojo con eso, que es otro de los frentes que hay que prestar atención. Pero claro, él dice que quiere encabezar el frente. Ese frente popular de Judea, de no sé. El caso es que aquí ha visto ya que con la causa crítica a Zapatero, a esa reina madre del progresismo patrio, a ese expresidente al que nadie criticaba, ha dicho que se ha leído 15 veces el auto y que hay algo que le chirría, aunque sus respetos a Zapatero. Estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Pero también tengo ojos en la cara. También tengo ojos en la cara. Y luego está el caso más extremo, que es periodístico, el del presentador de un programa que produce La Cometa. La Cometa está consintiendo todo eso. Que ya ha tenido un presupuesto, si no me equivoco, de 15 millones de euros en un año, que es Javierito, el que hablaba con Villarejo. En sus redes sociales, en un canal que se ha montado, el otro día, ayer mismo, reflejaba una entrevista con... están Martín Pallín y Pérez Rollo y Martín Pallín. No me chilles que no te veo. Y reflejaba una declaración que decía, el auto de Zapatero es jurídicamente un disparate. Ay, Javier. Ay, Javier. Ocultas de tu currículum que trabajaste en Voz Populi, fuimos compañeros, por ahí. Ay, Javier, qué cosas hay que hacer, ¿eh? Ay, Javierito. En fin, del pueblo sabio. Pues ¿por qué os he preguntado en la sección de hoy del pueblo sabio? Que ya sabéis que hacemos en el grupo de Telegram, pues por Zapatero. ¿Cómo creéis que evolucionará esta causa? ¿Qué opináis? ¿Cuáles son vuestras perspectivas? Y haber dicho lo siguiente. No podemos perder esta oportunidad, en primer lugar, de enfrentarnos a nuestra realidad. Zapatero es producto de la dejación que hemos tenido con respecto a tolerar la corrupción de la grey política y en especial del PSOE desde tiempo inmemorial. Es inaceptable completamente lo que han pretendido hacer con nuestro país.
Y ya es hora de ponerle pie en pared y terminar con esto, porque esto no es solamente un plan para España y para influir en la Unión Europea. Esto es un plan del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Quedémonos con un término, el término huachicol, que se utiliza en México para el tráfico con los hidrocarburos. Nos suena de algo, ¿verdad? Y hay que agradecer el trabajo de personas honradas que no quieren que nuestra nación termine siendo un albañal, que Europa termine siendo borrada del mapa y la cultura occidental, pues, que tome el mismo camino. Marco decía, creo que le retirarán el pasaporte, pero no irá a prisión. Solo está emergiendo la punta del iceberg. No todos los medios afines al gobierno están pasando por alto esta cuestión. Tienen que salir muchas cosas antes del día 2 de junio. Esto está escrito como un haiku japonés, 3 frases con diferentes significados que componen un total. MA decía, buenos días Rubén, en una justicia tan garantista como la nuestra es bastante sintomático que lo hayan imputado. Sea como fuere, entrará en la cárcel justo después que entre Jordi Pujol. Ironía, claro. El día 2, el contador de nubes le venderá la moto a su señoría y dentro de 30 años quizá le juzguen. Daniel decía, el que alguno se esté desincronizando es buena señal. Este hombre debe pagar. Si debe ser por un asunto legal, bien está, pero por lo que más debería pagar es por el daño moral que ha hecho España. Todavía presume de haber ganado unas elecciones de manera inesperada, lo cual es una manera torticera de admitir que ganó unas elecciones gracias al terrorismo islámico. Mar decía, me produce semejante rechazo. Este individuo es tan malo y ha destrozado la vida de tanta gente que no hay años de cárcel suficientes para que pague por todo el daño que ha hecho. Chomin decía, respetando la presunción de inocencia, una vez leído el auto, las cosas le pintan bastante mal. Como mínimo habría que quitarle el pasaporte el día 2. Chema decía, buenos días, la respuesta a tus preguntas son esta sarta de sinónimos, grima, tentera, repelús, desagrado y alguno más. Si respondo algo serio me muero de un infarto, porque aunque pongan un ventilador del tamaño de un aerogenerador para airear sus asuntos, no van a poder levantar los papeles de ocultación de todo lo que tenga. Conclusión, antes meterán a Pujol en la cárcel y le destrozarán la vida a las personas que sepan algo, que acabe Zapatero en la cárcel. La República Dominicana va a tener grandes vecinos venidos de España. Veo aumentar su censo demográfico. Santiago del Real Martín hacía una enumeración. Le doy vueltas a 3 cosas. Que sea la UDEF la que lleva el caso, que no le hayan retirado el pasaporte y 3, que sea todo esto una maniobra para adelantarse a su imputación en Estados Unidos. Esto Guadalupe Sánchez en un tuit dijo que no era así, os recomiendo leerlo. Hay aquí un audio. Buenos días a todos. Rubén, ayer estaba muy contenta, pero hoy estoy francamente preocupada. Aun sabiendo que iban a defenderle, no me imaginaba esta rabia y sin razón. Esto va a llevar a más separación entre la población, a más crispación y se va a azuzar el odio que existe en la sociedad que tenemos hoy en día. Son unos irresponsables aquellos que están haciendo declaraciones tan burdas. Efectivamente, existe la presunción de inocencia, habrá que esperar. El auto que viene de un magistrado de la Audiencia Nacional o juez de la Audiencia Nacional debe ser muy contundente, pero esto tenemos que pasar el proceso, o tiene que pasar el proceso judicial. Pero aún así, yo creo que esto se va a enredar tanto que nos puede llevar a una situación de la que luego sea muy difícil salir. Y Carlos Sierra Dormida decía, creo que todo es posible con semejante individuo. No descarto ni siquiera la huida a un país sin tratado de extradición. Quién sabe, a lo mejor le vemos, no sé, en Laos, ¿no? En Laos encontraron a Roldán después de aquel mensaje, aquel montaje que hicieron, que es Vox Populi. En fin, amigos, hasta aquí hemos llegado. Oye, estoy muy contento por esta semana, entre otras cosas porque veo que avanzan investigaciones sobre las que habíamos abundado, no íbamos desencaminados. Hemos dedicado mucho tiempo, esfuerzo, energía y nos hemos llevado algún desvelo. Hemos sufrido algún desvelo por todo esto que habíamos estado investigando y parece que se hace un poco, vemos un poco la luz al final del túnel y parece que vemos que en realidad estamos del lado del bien. Y también estoy muy contento, por supuesto, por el libro, Extraños compañeros de trama. Bueno, la verdad es que entre tanto trabajo, tantos escritos, tantas colaboraciones, tantos programas,
saqué tiempo para hacerlo, me puse a ello. Qué paciencia tuvo mi mujer para aguantar todas esas tardes, todas esas mañanas, incluso alguna noche, escribiendo sin parar, sin decirme, oye Rubén, ¿qué pasa contigo? ¿Cuándo vamos a cenar? Y ahora estoy muy contento de ello. Y de verdad, si los que lo compréis os ayuda a tener un poco una visión, una idea más clara de cuáles son las tramas de corrupción del gobierno y de cómo está de podrido determinado nivel de la sociedad española, y de cómo están mintiendo cuando hablan de conspiración, cuando en realidad la red la constituyen ellos, si por lo menos os ayuda a ello, pues habré cumplido mi misión. Gracias, por supuesto, a las personas de Deusto, a María, la editora, que es fantástica, a Roger, que es el director de la editorial, por haber confiado en mí para eso. Y gracias a vosotros, como cada semana, por estar aquí en Lo que no te han contado. Llega el fin de semana, estamos muy cansados, Iván y yo, que llevamos toda la semana trabajando sin parar. Así que nada, nos vamos a descansar. Gracias, feliz noche y nos vemos aquí la semana que viene. Un abrazo a todos. Adiós.